¿Qué se va a hacer? Bendito Jesús de Nazaret. Glorificado sea Dios por siempre. Mi alma adora a Jesucristo en esta hora. Alabado sea Dios por siempre. Como le estaba diciendo, estaba transmitiendo por YouTube. Quiero al Señor desde mi página, pero decidí transmitir por acá. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. En esta noche, gloria al Señor, ya el tema del mensaje, gloria al Señor, ya está ahí escrito. Gloria al Señor, que es la autoridad de Jesús manifestada. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a estar, aleluya, tomando el libro de Marcos, su capítulo 1. Gloria al Señor. Pero en esta noche voy a estar haciendo una breve oración. Alabado sea Cristo. Dar inicio a la palabra de el Señor. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. La autoridad de Jesús manifestada. Ese es el tema en esta noche. Gloria al Señor. Damos la gracia. Damos toda la honra al Señor. Aleluya. Porque sin Él nada somos. Sin Cristo Jesús no somos nadie. Aleluya. Bendito sea Dios por siempre. Dice la palabra de Dios
Que Dios añada bendiciones a su palabra en esta noche. Que Dios tome el dominio, el control. Alabado sea Dios por siempre en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Ya la palabra de Dios es bendita antes de la fundación del mundo. Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, de lo cual dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero, el cual no era digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Adoramos al Cordero en esta hora. Dice la palabra del Señor así en el libro de Marcos. Gloria al Señor. Su capítulo 1, verso 29, dice la palabra de Dios así. Jesús, al salir de la sinagoga, vinieron Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Pero en el verso 22, que es anterior a este verso 32, en el 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio, dice, voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, calla y sal de él. Alabado sea el nombre de Cristo. En Marcos 3 dice la palabra de Dios también. Dice en el verso 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, y dice de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Y dice, y grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos, dice, que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar dando inicio a esta palabra con estos versos bíblicos. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de Cristo iniciar su ministerio, antes de Cristo darse a conocer como enviado de Dios, como Mesías, antes de que Él manifestara esa gloria que Él vino a manifestar al mundo, a las naciones. Antes de eso, en este libro de Marcos, como en el libro de Mateo, su capítulo 3, la Biblia dice, gloria al Señor, que Juan le preparó el camino a Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. La Biblia registra de que en este capítulo de Marcos, capítulo 1, Cristo inicia su ministerio. Pero antes de él iniciar su ministerio, aleluya, Juan le preparó el camino. Juan, gloria al Señor, era un profeta el cual había sido comisionado por Dios para preparar el camino del Señor
como lo profetizó Isaías, como lo profetizaron los profetas. En esta ocasión, Cristo inicia su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas son las palabras que Cristo inicia. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los que se conectan. Aleluya. A todos los que se van a estar conectando. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo. La Biblia dice: 1. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria al Señor. Esas fueron las palabras de Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan llevó un evangelio de arrepentimiento para que las personas se acercaran a Dios y se arrepintieran de su mal camino. Pero aquí Cristo inicia su ministerio manifestando un poder, manifestando una gloria que hombre no había visto nunca antes. Gloria al Señor, donde los enfermos eran sanados, donde los que estaban atados, encadenados en su mente, en sus corazones, eran libertados. Aquí Cristo inicia su ministerio, un ministerio de liberación, un ministerio donde los que estaban atados, encadenados en su espíritu, en su alma, eran libertados, porque para vino al mundo para manifestar la gloria de Dios, para que los que estaban atados recibiesen liberación por la palabra de Jehová, porque es la palabra de Dios la que va a traer la liberación que la gente necesita. Es la palabra de Dios la que va a romper las cadenas, es la palabra de Dios la que va a libertar a los endemoniados. Alabado sea el nombre de Cristo, porque para eso vino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí Cristo inicia su ministerio, gloria al Señor, inicia un principio de su ministerio, libertando a los que estaban enfermos, sanando, aleluya, a los que estaban encadenados en cadenas espirituales que necesitaban ser libertados. Alabado sea Dios por siempre. Eso hizo Cristo, eso vino a manifestar el Señor. Una palabra de liberación, una palabra que nadie nunca la había visto. Una palabra, aleluya, que los demonios temblaban, que los espíritus que estaban en los cuerpos tenían que reconocer y entender que era Jesús el enviado a los que estaban cautivos. Y en este capítulo de Marcos, capítulo 1, verso 32, Jesús hace una obra. Todo lo que le trajeron que estaban enfermos, que le trajeron que estaban endemoniados, eran liberados, eran sanados. Ya la opresión que ellos tenían, gloria al Señor, el enemigo persona, ya eso se iba, ya eso se fue, porque Jesús vino a manifestar algo que estaba oculto. Cristo vino a manifestar algo que no era conocido para los hombres, aleluya. Y en este libro de Marcos, desde el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, aquí vemos donde hay liberación, donde hay sanidad, donde hay personas que son libertadas, personas que son enfermos, personas que tienen enfermedades, aunque padecen de una fiebre, aleluya, que tienen en una ocasión a la mamá, a la suegra de Pedro, gloria al Señor. En esta ocasión, aleluya, dice la palabra del Señor aquí, gloria al Señor, que la suegra de Pedro estaba encamada, que estaba con una fiebre. Gloria al Señor. Y Cristo se acercó donde estaba ella y la tocó. Y la fiebre tuvo que dejarla, la enfermedad tuvo que huir. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta en un lugar, la enfermedad tiene que irse. Las malicias tienen que irse. Lo que está tiene que irse. Porque donde llega Dios, donde está Dios, lo que es de las tinieblas, lo que no es de la luz, lo que no es de Dios, se tiene que ir. Bendito sea Dios por siempre. El que esté en opresión, el que está atado, el que está encadenado, recibe liberación, porque la palabra de Dios es la que liberta. La palabra de Dios es la que transforma, la que hace que el hombre sea nueva criatura, como dijo Jesucristo, porque su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble. Esta palabra de Dios es la que penetra, la palabra de Dios es la que transforma y la que
parte y rompe y quiebra las cadenas. La palabra del Señor es la que hace la transformación en la vida. Es la palabra de Dios la que necesitamos en este tiempo. Es la palabra de Dios que necesitamos en este tiempo para que los que estén enfermos reciban sanidad, para los que estén atados reciban liberación y las cadenas se pudran por la unción del poder, de la gloria de Dios, de la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios, es la que pudre los yugos, como dice la palabra de Dios. Es la que quebranta las cadenas, la que hace que el cautivo sea libertado. Es la palabra de Dios la que echa fuera el cáncer, la que echa fuera toda enfermedad. Alabado sea Dios por siempre. En esta ocasión, muchas personas eran sanados. Muchas personas eran libertados por el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Donde en una ocasión en el verso 40 la Biblia dice que había un leproso. Alabado sea Dios, rogándole e hincada las rodillas, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, dice de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente que no se lo dijese a nadie. Gloria al Señor. Pero aquí en este libro de Marcos capítulo 1, verso 40, hay un leproso que tiene lepra. La Biblia dice que los que eran leprosos tenían que echarlo, tenían que apartarlo del lugar porque eran personas inmundas, porque la lepra podía pegarse a otra persona. La lepra era una enfermedad que podía pegarse a todo el que estuviera ahí. Pero aquí este leproso, rogándole al maestro, hincado de rodillas, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y la lepra podemos también compararla con el pecado. La lepra es un tipo del pecado, porque el pecado tiene al hombre enfermo. El pecado tiene al hombre atado, encadenado, que contamina a otro, que hace que otro también se contamine con el pecado. Así es la lepra. El pecado es como un cáncer cuando está en el cuerpo, que primeramente tiene una etapa el cáncer. Primero es un tumor, luego de que ese tumor va creciendo, muchas veces si el cáncer es maligno, aleluya, es un cáncer de muerte, pero si es benigno, no dará la muerte. Así es el pecado. El pecado es como si fuera un cáncer que destruye, que mata. Pero aquí este leproso, dice la Biblia, que sanado. El leproso le dijo al maestro: ten misericordia. Le dijo Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y dice que fue sanado. El leproso fue sanado. Él recibió su milagro, recibió su liberación, el leproso. Glorificado sea Cristo. Este leproso que necesitaba un milagro de parte de Dios, recibió la palabra que Cristo le declaró. Él recibió un milagro extraordinario. Este leproso recibió esa palabra. Aleluya. Él le dijo: quiero, sé limpio. Cristo extendió su mano y le tocó y recibió sanidad este leproso. Por eso Cristo vino a libertar al que estaba atado, al que estaba encadenado. Él dice en su palabra que Él vino a desatar las ligaduras de impiedad.
vino a romper, a libertar al que estaba cautivo, al que estaba en prisiones de oscuridad, el que estaba encarcelado. Para eso vino el Hijo de Dios, para libertar al que estaba atado. Bendito sea Dios por siempre. La autoridad de Jesús manifestada. Ese es el tema de esta noche. La autoridad de Jesús manifestada. Jesucristo manifestó su autoridad después que fue bautizado, después que él fue en el Jordán, fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios, donde la Biblia dice que Dios mismo hizo que su voz en ese lugar se escuchara. Dice la Biblia que Jehová dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y él le dijo: a él oí. En una ocasión, Cristo estando en el monte, una nube los cubrió a ellos. Gloria al Señor. Donde Cristo fue glorificado, donde su cuerpo se glorificó como era en gloria. Jesucristo se transfiguró. Dice la Biblia que Moisés y Elías se presentaron delante de él. Y él hablaba con ellos, y Pedro veía esto. Y decía: Señor, ¿no sería bueno que hagamos unas enramadas para nosotros, para Moisés, para Elías, para nosotros, y que nos quedemos aquí? Pero Pedro no sabía lo que estaba hablando. Pedro no sabía totalmente lo que él estaba hablando, porque estaba atónito al ver esto. Y Cristo Jesús vino a manifestar al mundo, algo que el mundo no había conocido, que los demonios eran libertados, que los que tenían espíritu inmundo que lo atormentaban salían de los cuerpos. Aleluya. Y en el capítulo 2 de Marcos, la Biblia dice que había un paralítico, donde 4 hombres fueron y llevaron el paralítico al hogar donde estaba Jesús. Y ellos se las ingeniaron para libertar al paralítico. Ellos fueron a libertar al paralítico. En Marcos 2, Jesús entró a Capernaum, donde después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Un paralítico era alguien que no podía valerse de sí mismo, que estaba encamado, que estaba inválido. Y 4 hombres fueron a llevarlo a aquel lugar. Él entró en Capernaum. Él se hospedó, estuvo en una casa predicando la palabra, y la casa se llenó de muchas personas. Y dice la Biblia que en este momento vinieron 4 hombres que tenían, que estaba paralítico. Ellos querían que él recibiera un milagro de parte de Dios. Ellos querían que él recibiera una palabra de liberación, que él se levantara de esa cama donde él estaba, de ese lecho. Y ellos tuvieron que romper el techo, donde en aquel tiempo hacían los techos de un material que se podía romper. Lo hacían de palmas, o lo hacían de un material que ellos podían entrar por arriba y hacer una abertura, hacer un roto para entrar. Y ellos entraron a ese lugar. Glorificado sea Cristo. Y el paralítico que era cargado, como ellos no podían acercarse, dice aquí en el verso 4, a causa de la multitud, había muchas personas. Aleluya. Ellos descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, o sea, rompieron, bajaron el lecho donde estaba el paralítico. Y dice que Jesús vio la fe de ellos. Alabado sea Dios por siempre. Y él dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios por siempre. Dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Los escribas cavilaban en sus corazones.
Ellos estaban cavilando en sus corazones. Y Cristo les habló a ellos porque Jesús sabía lo que había en los pensamientos de los hombres, que ellos habían cavilado. Y le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. La autoridad de Jesús manifestada. Ese es el título, el tema del mensaje, el tema central del mensaje. La autoridad de Jesús manifestada. La autoridad de Jesús se manifestó en estas distintas ocasiones. Desde el verso 32 y los otros versos anteriores, la autoridad de Jesús se manifestó cuando Él entró a Galilea, que hizo llamado a los discípulos. Luego de hacerle el llamado a los discípulos, entra a Capernaum, donde hay un endemoniado en la sinagoga, en el templo. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, y dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Aquí hubo una liberación tremenda. El paralítico recibió liberación. La suegra de Pedro recibió liberación. Y este endemoniado recibió liberación. Ahora bien, la manifestación de Dios se manifestaba en las vidas que estaban atadas, pero también la manifestación, la autoridad de Jesús, el poder que estaba en Él, la gloria de Dios que estaba con Él en Jesucristo, también se manifestó en distintas ocasiones, en distintos momentos. Gloria al Señor. En el libro de en este mismo libro de Marcos, gloria al Señor, en el verso 35 del capítulo 4, dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. Y dice: y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero dice en el verso 40: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bendito Dios. Aquí hubo una manifestación de Cristo en la naturaleza. La manifestación de Dios se manifestó ahora en la naturaleza, en lo que es natural. Se manifestó antes en los hombres, en liberación, en sanidad, en manifestación, donde los demonios salían de los cuerpos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí se manifiesta en la naturaleza el poder de Jesucristo, donde Él calma la tempestad. Cristo de la gloria. Aleluya. En este libro de Marcos 4, del
35 se manifiesta la autoridad de Jesús, porque la autoridad de Jesús se manifiesta en lo físico, se manifiesta y se manifiesta también en lo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. La autoridad de Jesús manifestada. Aleluya. Cristo tuvo una preparación antes de Él manifestar su poder. Él manifestar su poder en sanidad, en liberación. Aleluya. El poder de la palabra, la autoridad de la palabra. Aleluya. Es la que necesitamos en este tiempo. Las personas necesitan la palabra de Dios, la palabra de liberación, el evangelio de Cristo, el evangelio de arrepentimiento. Necesitan. Manifestó también la presencia de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, el poder del Señor. En el libro de Marcos 5:32 dice: y se fueron solos en una barca, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes, juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y denlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Bendito Cristo. Dice aquí que en este milagro donde habían 5,000, dice: Jesucristo alimenta a 5,000 personas. Wow, aquí la mano de Dios estuvo obrando. Para los discípulos, imposible que estos 5 panes y estos 2 peces se multiplicasen. Aquí vemos otra manifestación de Dios en los peces, en los alimentos. Dice en Mateo su capítulo del verso 13 en adelante que las canastas donde estaban los panes y los peces eran 12 canastas. Y dice la Biblia que 5,000 hombres fueron alimentados, sin incluir los niños, sin incluir las mujeres. En aquel tiempo se contaban los hombres nada más. O sea, 5,000 hombres de 5 panes, de 2 pececillos, se alimentaron más de 5,000 personas. Y aún sobró para los discípulos. Esto es otra manifestación del poder de Dios. La gloria de Dios se manifestó aquí. Los discípulos vieron la mano de Dios obrando. Jesucristo quería activarle la fe en ellos, porque ellos decían: no tenemos alimento, no tenemos. Estas personas, ya es tarde, ya la hora es avanzada. Cristo le dijo: denle ustedes de comer. Y ellos tenían 200 denarios. Y ellos veían la cosa imposible, veían la cosa negativa. Pero Cristo, como sabía que la gloria de Dios, el poder de Dios estaba en él y permanecía en él les manifestó a esa multitud ese milagro. Glorificado sea Dios. La autoridad de Jesús se manifestó aquí. Gloria al Señor. Jesucristo le preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron:
5 panes y 2. Wow, está tremendo esto. 5 panes y 2 pececillos. Al Jesús orar por ellos y que se multipliquen para 5,000 personas, más los niños, más las mujeres. O sea que fue un número bien grande de personas que fueron alimentadas. Alabado sea el nombre del Señor. Y la autoridad de Cristo se manifestó aquí en este libro de Marcos capítulo 6. Gloria al Señor, del verso 32 en adelante. Aquí estuvo Dios obrando. Aquí estuvo la mano del Señor obrando para con estas multitudes. Gloria al Señor. Y en otro se vio obrando, donde el poder de Dios se manifestó, donde la gloria del Señor se estuvo manifestando, donde su autoridad, aleluya. La Biblia dice que había una mujer sirofenicia, gloria al Señor, que ella necesitaba, aleluya, una liberación, que su hija necesitaba una liberación, una mujer sirofenicia. Dice que la hija que era el Señor tenía un espíritu inmundo. Y dice la palabra del Señor en el verso 25. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Dice que la mujer, que era griega y sirofenicia de nacimiento, le dijo, ella hablaba, dice que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se salga, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow. Cristo le declaró una palabra a esta mujer sirofenicia, una mujer que era griega. Gloria al Señor. Una mujer que no era del pueblo de Dios. Su hija está atormentada por un espíritu inmundo. Ella le dice al maestro, le estaba rogando, le estaba implorando, le estaba pidiendo que echase fuera de su hija lo que la tenía atormentada, lo que la tenía atada. Ahora bien, aquí en esta ocasión sucede algo, que la palabra de Jesús, la palabra, la autoridad de Jesús, hace que la niña sea liberada, hace que la niña reciba su liberación. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Gloria al Señor. Cristo hizo muchas sanidades. Cristo hizo muchas sanidades que en esta ocasión, gloria al Señor, en Marcos 1, donde estuvimos leyendo, la Biblia dice que aquella gente nunca habían visto algo así. En el verso 12 de Marcos 2 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. O sea, tal liberación no se había visto nunca antes en ese tiempo. Juan predicó la palabra, Juan hacía unos milagros poderosos en los corazones, en las vidas, en que las vidas, aleluya, recibían liberación. Y aquí Cristo manifiesta el poder, la autoridad, gloria al Señor, en estas personas. Aleluya, la autoridad de Jesús
manifestada. Los endemoniados eran libertados, los que tenían enfermedades eran sanados. Aleluya, porque para eso vino el Hijo de Dios, como dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, para los que están cautivos reciban la palabra de liberación, para que los que están atados, aleluya, reciban esa palabra que necesitan, palabra que rompen cadenas, la palabra que libertan a los que están atados y que los demonios tienen que irse. Cuando el poder de Dios se manifiesta, cuando la sale, aleluya, cuando la palabra que es como fuego, cuando la palabra que es como una espada, cuando la palabra que es como una piedra, la palabra de Dios liberta, vivifica y da vida donde hay muerte y trae sanidad donde hay enfermedad. La palabra de Dios es la que liberta al hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo en muchas ocasiones hizo milagros extraordinarios. Bendito sea el nombre de Jesús, pero para ver eso hubo que pagar un precio de meterse 40 días, 40 noches. Vivió una vida Jesús para ver estos milagros, una vida de oración, una vida de búsqueda, buscando a Dios, conectado con Dios, como un ejemplo que Él nos dejó a nosotros. Que tenemos que, para ver la mano de Dios obrando, tenemos que vivir como Él anduvo, caminar como Él caminó. Bendito sea Dios. Ahora bien, en el libro de Marcos 11, verso 27, dice que volvieron entonces a Jerusalén y andando Él por el templo, vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Dice aquí la palabra. Jesús le respondió a ellos: os haré yo una pregunta, respondedme. Y dice: y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí donde Jesucristo entra y le dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Dice que ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos, dijeron los escribas y los fariseos, los sacerdotes, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, ellos querían probar a Jesús acerca de la autoridad que estaba en él. Y él le dijo a ellos: yo le voy a hacer a ustedes una pregunta y respóndanme. Bendito sea Dios. Él le dijo: este hombre llamado Juan el Bautista, él, aleluya, el bautismo de él, su bautismo, aleluya, ¿era del cielo o de los hombres? Y ellos dicen: si decimos, el Señor que era del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? O sea, ellos estaban bien claros de lo que Jesús les estaba hablando. Si decimos que era del cielo, si decimos que era de los hombres, pues ellos temían al pueblo, porque Juan era un verdadero profeta. O sea que el verdadero profeta, el pueblo, por más que ellos quieran negar la palabra,
y no recibir la palabra de ese verdadero profeta, en un momento van a tener que reconocer que esa palabra que ese hombre de Dios está dando, él es un enviado de Dios, es alguien que trae las personas que se acerquen hacia Dios. El profeta verdadero, gloria al Señor, el profeta de Dios, hace que los corazones se vuelvan a Dios, se acerquen a Dios y se aparten, gloria al Señor, del pecado, del mal, de la inmundicia, de lo que los aleja de Dios. El verdadero profeta tiene ese papel de hacer que los corazones se vuelvan a Dios y se acerquen a Dios. Eso hizo Juan, iniciando su ministerio. Eso manifestó Jesús aquí. Jesucristo manifestó su autoridad. Aleluya, porque la autoridad de Jesús no era como la de los escribas. Su palabra no era como la de los escribas. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, era con autoridad, con evidencia, con señales, con prodigio, que aún los endemoniados recibían liberación y recibían sanidad. Gloria al Señor, por medio del mensaje de Cristo, de la palabra, de los dones, lo que Dios había puesto en su Hijo Cristo, Jesús. Porque toda potestad, Cristo, al él morir en la cruz del Calvario, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y sobre la tierra. Y esa autoridad se la dio a la iglesia, a su pueblo, a los que verdaderamente le aman, a los que le siguen, a los que le obedecen. A eso él les dio la autoridad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La autoridad de Jesús manifestada. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. En todos estos pasajes bíblicos se manifestó la autoridad del Mesías, del enviado, del Hijo de Dios, de el gran yo soy, de Emmanuel, Dios con nosotros. La liberación que Cristo vino a traer al mundo, aleluya, a las naciones, fue algo extraordinario, fue algo poderoso, gloria al Señor. Y en estos capítulos, desde Marcos capítulo 1, ahí se ve la manifestación de Dios, la autoridad de Dios manifestada, el poder de Dios, donde la vida era libertada, donde la vida era sanada. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque muchas de estas personas, por aquellos curanderos, por aquellos médicos en aquellos tiempos, muchos eran desahuciados. Pero había una alternativa. Jesús era la alternativa para ellos recibir su milagro. Jesús era la alternativa para ellos recibir su liberación. Alabado sea Dios. Ya para los hombres, su manifestación ya se había acabado. Ya lo que ellos podían manifestar a través de la ciencia, a través de medicina, a través de cosas humanas, ya se limitó. Pero la manifestación de Dios no se limita ni aún a cualquier circunstancia, ni ante cualquier oposición, ni ante cualquier enfermedad. La manifestación de Dios se manifiesta, porque Dios es un Dios grande y poderoso, un Dios de poder. Aleluya, la manifestación de Cristo manifestada, la manifestación de Jesús manifestada. En Juan capítulo 11, la Biblia dice que Lázaro, que había sido muerto, que tenía 4 días de muerto, ahí se manifestó el poder de Dios, ahí se manifestó la autoridad de Dios. En la mujer del flujo de sangre se manifestó el poder de Dios también. Aleluya. En el paralítico que estuvimos leyendo, ahí se manifestó la autoridad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios por siempre. En las 5,000 personas, los 5,000 hombres, aquí se manifestó la autoridad de Jesús también. Alabado sea Dios por siempre. O sea que el ministerio de Jesús fue un ministerio de liberación. Un ministerio de liberación que él vino, aleluya, a libertar a los que estaban cautivos. Porque como dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a desbaratar las obras del diablo. Cristo vino a desbaratar las obras de las tinieblas. Porque Cristo, como dice la palabra en el libro de Juan 8,
12. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida era Jesús. En él estaba la luz y él era la luz a todos los hombres. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Dónde más podemos ver la manifestación de Dios? ¿Dónde más podemos ver los milagros de Jesús? Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Santo sea Cristo. Aleluya. Wow. En el libro de Mateo, aquí también nosotros vemos, gloria a Jesús, una liberación extraordinaria. Vosotros, en Mateos, la Biblia declara una palabra poderosa. Gloria al Señor, donde Cristo hace una gran sanidad. En el libro de Mateo dice, donde habían más sanados. En Mateo 15:29 dice, pasó Jesús de allí y vino al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ve toda la clase de personas que recibieron sanidad, donde la mano de Dios se manifestó, donde el poder de Dios se manifestó de una manera grande y poderosa. Aquí eran sanados cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. O sea que no había alguien que estaba enfermo que recibiera el poder, la liberación de Dios. Eran pocas las personas, o sea, quedaban sanos instantáneamente, eran libertados, aleluya, del yugo en que estaban en esclavitud. Esta persona estaban esclavos y Cristo vino a libertarlos, aleluya, a manifestar la gloria de Dios. La liberación de Dios se manifestó, aleluya, en esas vidas. ¿Y cuántas vidas hay atadas así? ¿Cuántas vidas hay en este tiempo que se encuentran así, que están enfermos, que los médicos lo han desahuciado, lo han desechado? Gente con cáncer, gente con sida, personas con enfermedades incurables, personas que tienen enfermedades que los médicos ya no pueden hacer nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para manifestar su poder, para decir que todavía hay solución, para decir que todavía hay esperanza, para decir que todavía hay poder de Dios que se manifiesta, que los endemoniados son libertados, que los que están esclavizados son libertados de las cárceles en las que están. La manifestación de Cristo se manifiesta con poder. Nuestro Cristo, el libertador, el sanador, el libertador de las naciones. Aleluya. En estas ocasiones se manifestó el poder de Dios de una manera poderosa. Aleluya. Cristo liberaba, Cristo sanaba. Aleluya. Todos estos ciegos, todos estos mudos, todos estos mancos y otras personas que tenían diferentes enfermedades recibían liberación, porque la mano de Dios estaba ahí. Aleluya. O sea, Cristo liberó, Cristo transformaba la vida instantáneamente. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Hoy el mundo está esclavizado, está enfermo. El mundo necesita sanidad.
El mundo necesita una sanidad que comience desde adentro, desde ellos. Porque aún la misma tierra gime con dolores de parto, como dice la palabra de Dios. La tierra necesita una liberación porque el pecado tiene aún a la tierra, pero el Señor en un estado de dar a luz de que los hijos de Dios pronto van a ser sacados de la tierra, que va a haber una liberación, que va a haber un parto. Aleluya, la tierra está gimiendo, la tierra está temblando, la tierra está diciendo que Cristo viene, que Cristo se acerca, que viene el amado, el deseado de las naciones. Aún la tierra está gimiendo, gloria a Dios, aleluya. Y Cristo manifestó su poder se manifestó, aleluya. En este libro de Marcos 15, como estuvimos hablando aquí, en Mateo también habla de la mujer sirofenicia. Cristo le dijo en el verso 28, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora, como habló en Marcos. La hija de esta mujer fue sanada, fue liberada. Alabado sea Dios por siempre. ¿Cuántas personas están atadas? Gloria al Señor, en las drogas. ¿Cuánta juventud están atados? Aleluya, en diferentes cosas en este último tiempo. Aleluya, que necesitan la palabra de liberación. Aleluya, otros son apartados, otros son descarriados. Aleluya, que han vuelto atrás, alabado sea Dios, que han vuelto a revolcarse en el cieno. Aleluya, o que han vuelto a comerse su propio vómito, como dice la palabra del Señor. Aleluya, hay muchas personas en este tiempo que están también atados, que están enfermos, que necesitan liberación de parte de Dios, que necesitan un milagro de parte de Dios, que necesitan que la manifestación de Dios llegue a sus vidas. Aleluya, que necesitan que la autoridad de Dios se manifieste en sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y todas las personas que necesitan un milagro de parte de Dios tienen que acercarse a Dios. Aleluya. Usted no puede acercarse a Dios solamente para recibir una palabra de liberación, de sanidad en sus vidas y luego usted seguir su vida igual. No. Si usted va a recibir un milagro de parte de Dios, usted tiene que servirle a Dios en espíritu y en verdad. Mateo 8, verso 28. La Biblia declara de un hombre que era gadareno. Aleluya. Este hombre gadareno estaba atado, estaba encadenado. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia registra de que él, cuando recibió su liberación, cuando la manifestación de Dios se manifestó a su vida, él desde ese momento, él decidió seguir a Jesucristo. Alabado sea Dios por siempre. Cuando usted recibe una liberación de parte de Dios, usted tiene que servir a Jesucristo. Usted tiene que decidirse en seguir a Jesucristo, como hicieron los discípulos. Gloria al Señor. Ellos decidieron seguir a Jesucristo, en dejar la pesca, en dejarlo todo por seguir al Maestro, porque ellos sabían que el Hijo de Dios estaba para que aún ellos se beneficiaran de el poder, de la autoridad de Dios, para que ellos recibieran esa liberación. Aleluya. Cristo manifestó su poder, su autoridad. En muchas ocasiones los escribas y los fariseos querían callarlo, querían detenerlo, pero no pudieron detenerlo, porque Jesús es indetenible. Jesús es alguien que nadie lo puede detener, nadie puede detenerlo en su obra, en su poder, en su manifestación. No hay hombre, no hay diablo, no hay demonio que pueda detener la obra de Dios. Por más que ellos quieran hacer, la obra de Dios no puede detenerse. Aunque el hombre quiera, aunque los hombres que no quieren saber del evangelio de Cristo, aunque ellos quieran oponerse, la obra de Dios no se va a detener. Cristo no se detuvo. Hubo liberación en esos tiempos, hubo sanidad, hubo manifestación, porque la mano de Dios, el poder de Dios estaba con mi Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. La gloria de mi Jesús, aleluya, se manifestó en esas ocasiones. Alabado sea Dios por siempre. Las vidas eran libertadas, los endemoniados eran liberados. Aleluya, porque la mano de Dios estaba con mi Jesús. Aleluya, la mano poderosa de Dios estaba con él y la gloria de Dios caminaba con él. Aleluya. Cristo se mantuvo en esa gloria. Cristo se mantuvo en ese círculo.
de la oración, de la búsqueda, de la intimidad con Dios. Porque para tú manifestar, sean creyentes, sean personas que sirvan a Dios, para tú manifestar el poder de Dios, para que el poder de Dios se manifieste a través de ti, aleluya, lo digo más bien, para que el poder de Dios se manifieste a través de ti, tú tienes que mantener una vida separado del pecado, separado del mundo, separado de lo que te puede alejar de Dios. Sea cualquier cosa, sea cualquier pequeñez, cualquier cosa que parezca, gloria al Señor, jocosa, eso puede alejarte de la presencia de Dios, de que la manifestación de Dios se manifieste. Por tanto, la manifestación de Cristo se manifestó, aleluya, en esos tiempos. Y todavía la gloria de Dios se sigue manifestando en este tiempo. Todavía el poder de Dios no se ha acabado, no ha caducado, porque el poder de Dios no tiene fecha de vencimiento. Como cuando tú compras un jugo en el supermercado o cualquier alimento que tiene fecha de vencimiento. El poder de Dios no tiene fecha de vencimiento. El poder de Dios no tiene caducidad. El poder de Dios es inagotable. Alabado sea el nombre de Jesús. La manifestación, la gloria de Dios se manifiesta. Pero hay que dejar que se manifieste en nuestras vidas. Hay que dejar que Él sane, que Él liberte, que Él transforme. Alabado sea el nombre del Señor. La autoridad de Jesús manifestada. Ese es el tema, aleluya, de esta noche. Alabado sea Dios. La manifestación de Jesús manifestada. La gente necesita esa manifestación. Aleluya. Jesucristo le mostró a esa generación la evidencia. Él libertó esas personas que estaban cautivas. Él tenía pruebas vivas, pruebas que daban una señal de lo que Él estaba manifestando. Alabado sea el nombre de Jesús. Y los escribas querían pruebas. Los escribas les estaban diciendo: ¿con qué autoridad tú haces esto? Jesucristo sanaba en el día de reposo. Jesucristo sanaba, aleluya, en los días de sábado. Aleluya, porque Él fue quien puso la ley. Y Él fue el único que pudo cumplirla. Ellos eran hipócritas. Ellos no cumplieron nunca la ley. Ni los escribas ni los fariseos. Nunca ellos cumplieron la ley. Solamente Cristo vino a cumplirla. Alabado sea Dios por siempre. Hoy en estos tiempos la gente quiere vivir todavía bajo la ley, cuando Cristo fue el que cumplió toda la ley. Alabado sea Dios por siempre. Porque para eso Él vino, para cumplir la palabra. Él le dijo a Juan: conviene que se haga así, para que se cumpla la palabra, para que se cumpla la ley. Necesario que sea bautizado. Es necesario que cumplamos toda la ley. Eso dijo Jesús. Porque para eso Él vino, para cumplir la ley, la palabra de Dios. Por eso hacían sacrificio de animales, de machos cabríos, de toros, de becerros, de ave. Pero no podían cumplir con ese mandamiento hasta que llegó Jesús. Y todo cambió. Y todo fue cumplido según el orden en la palabra. Nadie podía cumplir esos mandamientos. Solo Jesús. Pero hoy en día muchos quieren vivir todavía bajo el yugo, bajo la ley, como dice Pablo. Aleluya. Muchos quieren seguir, aleluya, viviendo bajo la ley. Alabado sea Dios. Pero ya Jesucristo lo cumplió. Yo no sé cómo es que son esta gente. Ya Cristo cumplió con toda la ley. Como Él dijo, la ley era, y los profetas eran hasta Juan. Pero en Él se cumplió la palabra. Aleluya. Bendito sea Dios. La autoridad de Jesús manifestada.
Ese es el tema de esta noche. Aleluya. Cristo manifestó su poder. Aleluya. Él manifestó toda su autoridad. Aleluya. Y el hombre necesita que Cristo llegue a su vida y manifieste esa misma gloria que se manifestó en aquel tiempo. La gente necesita el poder de Dios. La gente necesita la liberación de Dios para que ellos sean cambiados. Puede buscar psicólogo, puede buscar psiquiatra, aleluya, puede buscar lo que sea. No, mijo, no va, está buscando por un lado equivocado. En Jesucristo está la solución. En Jesucristo está la liberación para tu vida. Aleluya. Porque para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y él dijo, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Es en Jesús que vas a conseguir tu liberación. No hay otro medio. Tú puedes ir a los brujos, puedes ir donde tú quieras, donde te plazca. Pero en Jesús está la alternativa. Los brujos te van a tarmar. Los demonios te van a tarmar. Si vas a los brujos, a los santeros, a Haití, a donde quiera que tú vayas, puedes ir al África, puedes ir donde tú quieras a buscar sanidad, a buscar un milagro, a buscar una restauración. No la vas a encontrar. En Jesús es la solución. En Cristo está la solución. No hay otro nombre, dice Pedro, en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual podamos confiar. Solamente en Jesús está la solución. Solamente en Cristo Jesús está el milagro. Y escuche estas alabanzas. Alabado sea el nombre de Jesús. Antes de culminar con la transmisión.
Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Escuches esas alabanzas mientras voy a seguir con el estudio de la palabra en esta noche. Gloria a Dios. He decidido seguir a Cristo.
luego de escuchar estas alabanzas, vaya y busque en su Biblia, en el libro de Mateo, su capítulo 10, para culminar con el mensaje de esta noche. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Alabado sea Dios. Escucho bien en esta palabra. Jesús, en este momento determinado, hay una liberación. Hay dos ciegos. Aleluya, como estuve leyendo, que Jesús le dice a ellos, a los dos ciegos, ¿crees que puedes hacer algo? Le dijeron ellos. Wow, voy a leerlo, mira. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Ahora bien, en este libro de Mateo 9, vemos el poder de Dios en acción. Vemos la mano de Dios manifestándose a través de su Hijo Jesucristo en estos dos ciegos. Estos dos ciegos para la ciencia, ya ellos se iban a quedar ciegos durante toda su vida hasta que llegara su muerte. Ya estos ciegos estaban ciegos completamente. La retina de sus ojos ya había fallado. Ya ellos estaban ciegos y no podían recibir un milagro. Pero Cristo en esta ocasión le dijo a ellos, escuche bien, le hace una pregunta, le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron sí, afirmando que una seguridad, afirmando que una confianza en la palabra que Cristo les declaró. Él les dijo, ¿creéis que yo puedo hacer esto? Le dijeron, sí, Señor. Entonces dice, se manifestó que la fe en ellos. Y entonces la fe que causó en ellos una acción, la fe, aleluya, actuó en ellos, en que Cristo se movió por la fe de ellos. Aleluya, Él le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho.
O sea que conforme a la fe de ellos, ellos recibían el milagro. Si ellos no tenían fe, no podían recibir el milagro de parte del Señor. Aleluya, porque para recibir el milagro de Dios, primeramente tiene que tener fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no estaban viendo su milagro en el momento, pero ellos creyeron. Ellos en el momento no habían recibido el milagro todavía. Todavía Jesús les estaba diciendo a ellos, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Entonces ahí lo que ellos creían que no estaba manifestado todavía, se materializó en lo físico. En que ellos vieron, Cristo les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer el milagro? ¿Ustedes creen que ustedes pueden recibir la vista? Ellos le dijeron, sí, Señor, creemos que podemos recibir el milagro. Y Jesucristo les dijo a ellos, por vuestra fe os sea hecho, les sea hecho. O sea, por la fe de ustedes, ya el milagro está hecho. Y luego, dice, y luego los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa, porque Cristo no quería que la gente supieran lo que él hacía. Él no quería que su fama se difundiera en esos lugares. Pero aún así, ellos hablaban, ellos testificaban y hablaban de lo que Dios había hecho, de lo que Cristo había hecho. Aleluya. Él le dijo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y mientras ellos salían, he aquí le trajeron un mudo. Oiga, una tercera persona que estaba atado, un mudo, endemoniado. Y echaba fuera el demonio. El mudo habló y la gente se maravilló y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Oiga la frecura, vamos a poner, de estos escribas y estos fariseos. Antes de entrar ahí, voy a hablar lo del mudo. Hay personas que nacen mudos. Hay niños que nacen que no pueden oír, que no pueden hablar. Y los médicos dicen que esto es, que nació así. Pero aquí en la Biblia me dice que son demonios. El hombre que era mudo estaba endemoniado. Necesitaba una liberación en él. Este endemoniado necesitaba una liberación en él. Y los médicos hoy día le llaman a eso, no, eso es genético. No, eso es de la familia. No, eso es de fulano, de sultano, una gente que venga con una enfermedad hereditaria. No, son demonios. Son demonios que gente que esclaviza en enfermedades. ¿Acaso Dios quiere que sus hijos estén enfermos? ¿Acaso Dios quiere que sus hijos estén así? No. Hay un enemigo que quiere aún robarse la felicidad de las personas, la sanidad de las personas, porque Satanás vino a hurtar, a matar, a destruir. Más Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este hombre que era mudo, que no podía hablar, Jesús identificó lo que estaba en él y lo mandó, lo echó fuera. Y la fama de Cristo se divulgó por ese lugar, por todo ese entorno. La fama de Cristo se difundió. Los milagros, las señales que él hacía, se manifestó y la gente hablaba, la gente decía que fue Jesús que lo sanó, que fue Jesús que lo libertó, que fue Jesús que le dio la vista. Y aquí dice
que mientras ellos salían, ahí es donde se aparece el mudo, el endemoniado. Jesús echó fuera al demonio. Y el mudo habló, oiga, el mudo habló, el mudo recibió su liberación. Y la gente se maravillaban, la gente estaban atónitos, la gente estaban perplejos, porque nunca habían visto una manifestación así, tan poderosa, unos milagros así extraordinarios, que personas que ya no podían ser sanados, pero aquí la mano de Dios se manifestó. Alabado sea Dios por el poder de Dios se manifestó. O sea, la autoridad de Jesús manifestada. En todas estas historias bíblicas vemos la manifestación de Dios manifestándose. Por tanto, si tú quieres recibir liberación, si tú quieres recibir sanidad, si tú quieres recibir un milagro de parte de Dios, ven a Jesucristo y Él te libertará, te sanará, y no tan solamente eso, te salvará tu alma. Pero tú tienes que seguirle después que recibas el milagro, después que recibas la liberación. Porque muchas de estas personas que recibían el milagro, muchos de ellos seguían a Cristo, pero otros recibían su milagro y seguían a Cristo porque estaban agradecidos. Y hay muchas personas que no reciben el porque no es el tiempo, o porque Dios sabe que si los sana, se van para el mundo o hacen cosas aún más peores. Pero Dios está presto para salvar. No busques a Dios por los panes y por los peces. No busques a Dios por lo que Él puede darte, sino búscalo por lo que Él puede darte, pero es la salvación. Pero tú tienes que buscarlo a Él. No por los beneficios, no por las bendiciones, sino porque tú lo amas y quieres servirle a Él en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios por siempre. Y hasta aquí han sido mis palabras en esta preciosa noche. Alabado sea Cristo. Hasta aquí han sido mis palabras. Aleluya. Bendito en esta noche. Aleluya. Esta palabra han culminado hasta aquí. La autoridad de Jesús manifestada. Su autoridad ha sido manifestada. Dios quiere también manifestar su autoridad en ti. Búscale en espíritu, en verdad, y apártate del pecado para que el pecado no te mate y te seque y destruya tu familia y tu hogar. Alabado sea Dios. Este ha sido tu hermano, tu amigo, evangelista del Señor, Hendy Acevedo, siervo de Jesucristo, por la gracia, la misericordia de Dios. En esta noche, que Dios te bendiga más. La paz de Dios sea contigo. Alabado sea Dios por siempre. La paz del Señor sea contigo. Aleluya. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hasta la próxima.